tenemos este privilegio esta noche, pues y vamos a tratar de, en lo que Dios pues haya puesto en nosotros, hacer bien las cosas acá. ¿Ya tiene su Biblia en las manos? Libro de Evangelio según San Marcos, por favor, capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo vamos a leer del 25 al 29. Capítulo 5, versículo del 25 al 29. Amén, ahora sí ya estamos listos la mayoría. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oramos para al Señor. Padre y buen Dios, le suplicamos, Señor, en esta noche que podamos anteponer, Señor, cualquier situación que pueda estorbar, Señor, que pueda impedir una verdadera comunión con el Espíritu Santo, suplicándole, Señor, que pueda en esta noche, más allá de lo que podamos hablar, de lo que podamos decir en este lugar, que su pueblo, Señor, pueda ser edificado. Oramos, Señor, para que cualquier comentario, cualquier elogio, cualquier cosa, Señor, que se pueda decir de cada uno de los que vamos a estar esta noche acá, Señor, no sea para vanagloria, sino, Señor, llevarlo a donde todo comenzó, a la cruz. Le pedimos, Señor, que pueda bendecir su pueblo, que pueda esta noche que podamos aprender y sobre todo, Señor, que podamos atesorar lo que ya en algún momento, Señor, me ha dado para que podamos esta noche compartirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a tomar asiento, hermano, por favor. Sobreponiéndote a los obstáculos. Ese fue el tema que al final le encontramos a lo que es esta pequeña meditación. Y pues el propósito en este mensaje, hermanos, es que puedas cumplir todos tus objetivos, botando todo prejuicio, venciendo toda barrera, destruyendo todo legalismo y lo más importante, que nada ni nadie, hermanos, pueda destruir sus sueños. Que nada ni nadie pueda destruir tus sueños. Al leer un poco, al buscar algo allí para poder hablar de lo que es este tema, encontraba una biografía, encontré un personaje que para muchos pues es muy conocido acá. Si alguien pues, alguien esta noche tiene algún, voy a ver que no esté afuera alguna persona desconocida, porta en su cartera un billete de $100. ¿Sí? Sí, hermana, carga un billete de $100. Sáquelo así, póngalo así, quiero ver, para que los hermanos, bueno, no tenga pena, acaso todos somos honestos. Eso creo yo. Sí, mire, ahí está los $100. Hermana, ¿qué puede hacer usted con $100? Puede comprar muchas cosas. Es por decirle así, es el sueldo un sueldo muy bien remunerado, pienso yo. $100 que podamos ganar en el día. Para los que estamos ahí, pues en la clase media baja, pues, o baja completamente, con $100, ¿qué no podemos hacer? ¿Verdad, hermana? Ese billete de 100 lo gana en 8 horas, supongamos. Y puede comprar, ¿qué? La canasta básica,
para toda la semana. ¿Sí? ¿Ya vi bien el billete que decían? Sí, ¿verdad? Pero en realidad, ¿conoce el personaje que está dentro del billete, hermana? ¿No? De esa es la historia de la que pienso hablarles esta noche un poco. Usted porta dinero en sus carteras, pero es importante también conocer un poquito de lo que es vamos a meter un poquito de lo que es la historia esta noche. El personaje en ese billete se llama Benjamin Franklin. Una persona, hermanos, que nació por ahí por el año 1706, muere por el año 1790 y algo, no recuerdo la fecha, pero muere de 84 años. Una persona que en su momento, hermanos, hizo grandes cosas para este país. Cuando ya usted escuchó la historia de este país un poco, cuando las 13 colonias fueron establecidas dentro de este país, él fue una pieza clave, una pieza importante en la constitución política de este país, en la libertad que este país pudo tener. Él era, por decirle así, él era el puente entre estas colonias e Inglaterra. O sea, él era el mediador, para que usted me entienda, el que estaba tratando la libertad. Aparte de eso, tuvo muchísimos grandes logros. Aparte de eso, logró también que la comunidad de ese entonces, la americana, pudiera convivir con los indígenas. Aparte, hizo también eso. En su núcleo familiar, él era el 15º hijo de 17 que tuvieron sus padres. Fueron 17 hijos en total. Él era el número 15. Dato importante, solamente de esos 17, solamente él logra sobresalir. Mire, el papá de él también, igual. Cuando llegó al matrimonio con la mamá de Benjamin Franklin, ya llevaba ese señor 4 hijos, imagínense. Era sí, producía mucho el señor ya llevaba 4 hijos. Con ella tuvo los otros 13 hijos, de los cuales el número 15 es Benjamin Franklin. Ese es su núcleo familiar. Entre sus logros, como le decía, políticamente logró hacer que esas 13 colonias establecidas en este país tuvieran una libertad. Trabajó para la constitución política de este país. Y aparte, hermanos, no era solamente considerado, era un político, también era un científico. En la parte de la ciencia, hermanos, este hombre produjo grandes cosas. No fue precisamente el inventor de la electricidad, pero hizo grandes cosas para que ese camino o ese oficio, por decirle así, pudiera ser producido hasta lo que ahora quizás conocemos. Él fue parte importante. Leyendo un poco de la historia de él, dice que elevando una cometa, lo que nosotros conocemos una piscucha, lo hizo con un hilo de un alambre, y dice que se dio cuenta que al introducirse en las nubes, dice que producía electricidad. O sea, empezó a ver de que allí en las nubes se encuentra la energía positiva y también la negativa. Cuando esas nubes se juntan, y usted ve que los inviernos en nuestros países son muy copiosos, usted ve que se juntan y producen los rayos. Él decía, esa es electricidad. Él quería saber cómo es que se manejaba todo eso. E incluso dice la historia de que 2 personas después de él trataron de hacer lo mismo, de seguir innovando lo que es la electricidad, y fíjese que murieron electrocutados. O sea, no pudieron con eso que él trató de hacer. En ese afán de él por querer hacer de esto algo grande, hubieron personas, también tuvo Benjamin Franklin detractores, personas que le dijeron, mira, nosotros aquí, estas 13, estamos tranquilos, vivimos felices con la lamparita, en ese tiempo era muy famosa, las lamparitas de aceite. Dijeron, no inventes, o sea, no es necesario que podamos llegar a algo más, estamos muy a gusto con esas lámparas. Era un pueblo que vivía muy tranquilo, pero él siempre pensó de que más allá de esa lamparita podía producirse algo diferente, cosa que no le detuvo en ningún momento. Entonces, por eso yo lo tomé, fíjese, y sus obstáculos en la vida de Benjamin Franklin que él tuvo que enfrentar para poder llevar a cabo sus metas. Fue una persona
una persona, yo le puse acá, un hombre con una tremenda determinación. Una tremenda determinación. Cosa, hermanos, que quizás en algún momento de nuestra vida cristiana, en algún momento de nuestro caminar en el cristianismo, quizás perdemos en algunas ocasiones, perdemos esa determinación, perdemos el por qué estamos en una iglesia, por qué venimos a la iglesia, por qué asistimos a la iglesia, cuál es el propósito de estar en la iglesia. Muchas veces quizás venimos, como dice nuestro pastor, y me gusta ese lema: este no es un club social, este es un lugar donde venimos a buscar la presencia de Dios. Necesitamos determinación para poder estar, o sea, saber por qué estamos en este lugar. Entonces, eso tenía Benjamin Franklin. Era una persona que, aunque le decían, déjanos así, tranquilos con lo que hasta ahora tenemos, siempre buscó innovar, siempre buscó ir hacia adelante. Y en esta ocasión, hermanos, acá, en la lectura que hemos tenido esta noche, aparece en escena una mujer, sí, llena de fe, pero sobre todo con una determinación, y era el acercarse a Jesús. Jesucristo hizo muchos milagros. Jesucristo estaba de frente de la persona a la cual, de un ciego, por ejemplo, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Estaba de frente. Al paralítico en el estanque de Betesda le dice: ¿Cuánto tiempo tenés ahí? 38 años. Levántate, toma tu lecho y anda. Pero con todos ellos hubo un trato, así por decirle, cara a cara de Jesucristo con ellos, de Jesús con ellos. Con los leprosos: Señor, Señor. Entonces, y él les dice: vayan, preséntense al sacerdote, a los 10 leprosos. Siempre fue así. Pero en este caso, hermanos, eso fue lo que me llamó la atención. Porque esta mujer dice en el versículo 28, que es prácticamente, como dirían en la escuela bíblica, el versículo a memorizar. Dice: si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice, hermanos? Seré salva. Esa era esa es una gran determinación. Pero para llegar hasta allí, esta mujer tuvo que enfrentar diferentes luchas. Tuvo que enfrentar muchas situaciones que estaban en contra de los principios que en ese entonces, o que la comunidad en ese momento podía tener delante de Dios, del mismo Dios hecho carne, ¿verdad? Jesucristo. Esta mujer tuvo que enfrentar diferentes situaciones. Y en el versículo 25, donde leímos, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre. La escena es esta. Jesucristo baja de una barca, sale de la barca y empieza a caminar. Pero dice que en muchas ocasiones en la Biblia, en los evangelios, encontramos que cuando Jesucristo hacía eso, siempre mucha multitud, había muchas personas. Entre ellos, en este momento, se aparece la hija de Jairo. Aparece este personaje y le dice: Señor, mi hija está muy enferma. En eso de que Jesús le dice de que vamos a ella, dice: en ese momento es cuando la mujer entra en escena. Entre esa acción de Jesucristo de ir a hacer un milagro a la hija de Jairo, que pues, como todos ya acá sabemos cuál es el final de esa historia. Amén. Todos sabemos de que Jesucristo le dice: no temas, cree solamente, le dice, y luego le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, y la niña resucita. Pero en medio de ese diálogo, de esa escena, se produce esto que ahora estamos leyendo. Esta mujer que ahora dice, en ese momento me imagino que era la multitud y todo lo que las personas que caminaban, me imagino queriendo recibir algo de parte de Dios, o haciéndole preguntas, o estaban los famosos escribas y los fariseos también detractores en ese momento. Pero allí, en medio de todas esas personas, estaba en especial esta mujer. Y dice en el versículo 25 que era una mujer que tenía un flujo de sangre. Pero como le decía, fueron luchas que esta mujer enfrentó. ¿Cuál, hermanos? Pregunto, ¿cuál podría ser en nosotros una lucha que estamos enfrentando?
Recuérdese, este flujo de sangre era una enfermedad en esa época vergonzosa. Si ahora mismo Dios nos hiciera un diagnóstico, todos acá saldríamos con algo similar, ¿no cree? Todos acá tenemos, como decía el apóstol Pablo, tengo un aguijón en la carne. Todos acá venimos porque deseamos quizás obtener algo de parte de Dios, ¿o no? Por lógica y pues las estadísticas pues así lo muestran. El ser humano siempre desea algo. El ser humano es interesado. Usted no viene solamente por saludar al hermano Yuri, por ejemplo, ¿o sí? Viene por escuchar a nuestro pastor, o por escuchar las alabanzas, o por hablar con el Señor, con Luis enamorado. ¿Verdad que no? Venimos porque tenemos algo, una necesidad en nosotros. Entonces, en este caso, esta mujer se acercó por una enfermedad. Tuvo que luchar contra otra cosa que ella tuvo que hacer. Aparte de que era una enfermedad vergonzosa, difícil, y como le decía, muchos acá tenemos por nuestros secretos también. Aparte de eso, tuvo que luchar contra también los religiosos de la época, porque ella no podía llegar delante de Jesús y decirle, no podía llegar y decirle cuál era su problema. No podía hacerlo porque esta mujer podía haber sido tomada como uno de los leprosos. Si un leproso se acercaba, ¿qué dice la Biblia que hacían con él? Era apedreado. O sea, no podía acercarse porque sentían de que era una enfermedad quizás que se podía transmitir. Entonces esta mujer tuvo que luchar contra los religiosos de la época. Y para eso, hermano, quiero llevarlo a que vea ahí su Biblia, por favor, en el libro de Levíticos. Levítico, por favor, busque el libro de Levítico, capítulo 15. Ahí está un dato interesante. Capítulo 15, exactamente el versículo 25 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, dice, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será, ¿qué dice, hermanos? Será inmunda como en los días de su costumbre. Si leemos 3-4 versículos anteriormente, dice que esta mujer, todo lo que ella tocare era inmundo. Dice que si esta mujer escupía y a alguien, no sé, le caía una gotita de su saliva, dice que esa persona era inmundo. Dice, hay un versículo acá, ahorita mismo no recuerdo cuál de estos es, pero ahí en ese mismo pasaje donde estamos dice que si ella hiciera eso, igual dice que sus vestidos de la persona serían inmundos hasta la noche. Entonces la mujer tuvo que luchar contra eso, porque no podía llegar delante de Jesucristo y decirle, Señor, esta es mi enfermedad, porque me imagino en el momento, no sé, o la empujan o la apedrean o cualquier cosa contra ella. Entonces ella tuvo que luchar contra esas cosas. Fíjese que, hablando un poco de lo que son los religiosos, hermanos, ¿cuál sería su concepto? ¿Cuál sería su concepto o qué pensaría usted si ahora mismo viera entrar a no le voy a poner un hermano o una persona quizás de afuera, le voy a poner, por ejemplo, un servidor. Un ejemplo, y usted le ve que aquí en su bolsa trae una muy helada, muy jugosa y muy apetecible una cerveza, imagínese, en la bolsa. ¿Qué pensaría usted? Le voy a poner el caso de, por decirle, un servidor. ¿Cuál sería su concepto? ¿Qué diría? Le hago este comentario, hermanos, porque fíjese que el otro día, en un culto del día martes de Torre de Oración, estábamos acá adentro, faltaban creo unos 5 minutos, si acaso, entre 5 o 7 minutos por ahí faltaban para que diéramos inicio pues al servicio de Torre de Oración. Eran las 7:23 por allí. El portón ese no estaba abierto y me fui, agarré un café y salí
aquí adentro, pues aquí adentro, en la cafetería, se sentía como calor. Pero pues yo, es la costumbre de venir a esa cafetera y pues echarle ahí el café. Y dijo, pero siento calor, me voy para allá afuera, dije a tomármelo y allí con el viento. En eso que yo estoy parado allá afuera, pasa un señor y me dice, hey, discúlpeme, dice, porque pues uno pues igual aquí nos han enseñado de que andemos siempre lo más elegantes posibles para Dios, ¿verdad? Entonces pues salí allí y dice, mire, discúlpeme, dice, y esta es una iglesia. Le digo, el portón estaba cerrado, entonces no están conociendo los vecinos apenas la iglesia. Y esta es una iglesia. Sí, le dije yo, es una iglesia. Y me dice, ¿qué denominación es? Porque mire, yo ya me mencionó 2, 3 denominaciones y le digo, mire, nosotros pues somos bautistas. Si le parece pues entrar, no hay ningún problema. Pase adelante, le dije yo, ahí está es la puerta principal, acá entramos. De hecho, le dije yo, ya vamos a empezar el servicio, ya nos faltan quizás unos 5 minutos para empezar el servicio. Y me dice, fíjate que sí, me dice, me gustaría entrar. Ya me dijo el de dónde era, me dijo que era de Oaxaca y toda la cosa, el señor. Se llama Manuel también, por cierto. Me dice, fíjate, me dijo que sí me gustaría entrar, pero tengo un pequeño problema. ¿Qué pasó? Le dije yo, ¿cuál es el problema? Es que fíjate, me dice que ahorita allí, en esa esquina, acabo de comprar una cerveza. Y le dije, quiero verle, dije yo, si era cierto. Y me dice, sí, me dijo, es que mira, me dice, aquí la llevo, aquí la tengo, me dice. Y ya vine y le dije yo, pregunto, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su concepto de la persona? Se lo pregunto acá a usted. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué le diría? Déjela allá afuera, déjela ahí, no sé, en algún palito ahí, cuélguela por ahí, o escóndala ahí bajo las llantas de algún vehículo, pero no puede entrar así a la casa de Dios. ¿Cuál sería su percepción de todo esto? Pues yo le dije al Señor, mire, le dije yo, no hay ningún problema, ¿sabe qué? A mí mi pastor, le dije yo, me ha enseñado que pase adelante y que después con esa misma vamos a brindar los dos. Y vamos a ver que el culto estuvo muy bonito. No, de ninguna manera. Le dije yo, mire, ¿sabe qué? Sí, le dije yo, pero sí de veras tiene necesidad de entrar, de oír. No, me dijo, es que yo quiero entrar, yo quiero escuchar de la palabra de Dios. Pero es que tengo eso, me dijo, tengo eso es mi debilidad, ese es mi problema. Y le dije, no tenga pena, le dije, si en la iglesia todavía hay algunos servidores ahí que no estamos luchando con eso. Y sí, fíjese que sí, hermano. El Señor se la metió acá en la bolsa, entró y se sentó exactamente ahí por donde está nuestra hermana Rina. Ahí se sentó. Y ya vine, me vine para acá, cantamos las alabanzas, el pastor empezó a predicar y él ahí sentado. A la mitad le mentiría si le digo que escuchó toda la predicación y que el Señor se tiró al suelo diciendo, heme aquí, soy un pecador. No. A la mitad quizás de la predicación, creo, se salió, se fue. Pero dije, bueno, por lo menos, dije, algunas partes de las que escuchó el sermón, pienso yo que se pudo haber sentido quizás reprendido o algo, no sé, confrontado, qué sé yo, pero pues entró la persona aún así con ese problema. Entonces, por eso le decía, luchar con los problemas contra los religiosos es bien difícil. Y esta mujer tuvo que hacerlo en su momento. Porque si él le decía de que tenía ese problema, habría sido apedreada. Entonces, tenía otra cosa importante. Las luchas que esta mujer tuvo que enfrentar era su enfermedad. El punto sería número 2, tenía, hermanos, 12 años también con esa enfermedad. Y lo dice el mismo versículo. Tenía 12 años con ese problema. Podríamos pensar que su semblante había decaído, que era una persona, no sé, con muy poca quizás autoestima, pero ante todo eso, yo le decía anteriormente a usted, ¿cuáles son aquellas cosas con las que usted y yo aún luchamos en nuestro cristianismo? Esta mujer tenía 12 años con esa enfermedad. Yo le digo, cada uno de nosotros tenemos nuestra debilidad, ¿o no?
Y me agradan esas palabras que decía el apóstol Pablo cuando decía: 3 veces he rogado al Padre, dice, que aparte de mí, hablando de él, de ese aguijón, pero dice: y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese es parte de lo que Dios de igual manera hace cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros tenemos un problema con el que no podemos, hermanos. Exactamente es lo que Dios mismo hace con cada uno de nosotros. Y por el tiempo, igual el número 3, también esta mujer había gastado todo su dinero, también dice la Biblia, en médicos. Había gastado todo su dinero en médicos. Amén. En Marcos capítulo 5, versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice la Biblia, le iba peor. Buscó por sus propios medios. No sé en quién usted ha puesto su confianza, hermano. O no sé hacia quién está depositada nuestra confianza. Por delante ella tenía, pero fíjese que por delante ella tenía su única y su mejor opción. Dice que ya lo había gastado todo, ya no tenía ninguna otro camino, ninguna otra manera de poder obtener quizás la sanidad que ella misma había buscado. Pero adelante de ella tenía a Jesucristo, el mismo que a cada uno de nosotros, el mismo que usted y yo tenemos a nuestro alcance. El mismo que usted y yo podemos, al cual usted y yo podemos también clamarle por nuestra necesidad o por nuestra debilidad, por nuestros problemas. Esta mujer pudo hacer lo mismo, pero ¿por qué muchas veces tenemos que llegar hasta el final o tenemos que quizás agotar nuestros medios para poder darnos cuenta, hermanos, de que buscando de Dios obtenemos quizás un milagro, obtenemos la respuesta a nuestras peticiones? Porque muchas veces dejamos a Jesús como última alternativa cuando tendría que ser la primera. Y eso pues nos sucede a menudo y es normal quizás porque somos humanos y primero, si tengo una necesidad y si el hermano que está al lado o el vecino o el familiar puede tenderme la mano, pues yo primero agarro lo que puedo ver, lo que el vecino o el familiar está haciendo por mí, antes que clamarle a Dios por nuestros milagros. Y eso pues también es un problema en la vida de cada uno de nosotros. Y dice que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero aún en ese problema, aún en esa necesidad, aún en esa adversidad, por decirle así, aún en ese momento de estar luchando con esa parte religiosa, con esas tradiciones, con esas costumbres de ese pueblo, aún así esta mujer tenía algo especial. Y es que ella estaba determinada a obtener de parte de Dios su respuesta o su milagro. Como le decía, ya eran 12 años, ya había gastado todo y pues lo único que le quedaba, que enfrente de ella o cerca de ella estaba pasando ese Dios salvador, ese Dios sanador, ese Dios al cual usted y yo un día le abrimos las puertas de nuestro corazón. Y hermanos, ¿qué no ha hecho Dios en la vida de nosotros? ¿En qué momento Dios no se ha glorificado en nuestras vidas? Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando buscas a Jesucristo? ¿Qué sucede cuando buscas a Jesucristo con determinación en tu vida? Versículo 27, por favor. ¿Qué sucede cuando buscamos a Dios? En el versículo 27, ¿qué dice, hermano? Cuando oyó hablar de Jesús, allí nos quedamos, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Sabe? Esta mujer en su momento supo
escuchar. De los servidores de la iglesia quizás nunca escuche, o de los servidores, o de la congregación, quizás nunca, o quizás en algunas ocasiones no escuche algo provechoso a su vida. Pero de Jesucristo, hermanos, cada uno de nosotros solo vamos a escuchar maravillas de parte de Dios, ¿o no? Eso es algo bien bonito de parte de Dios. Yo me acuerdo cuando pues llegué acá a la iglesia. Usted se ha dado cuenta, personas que pasan acá que dan testimonio de lo que Dios ha hecho. Y pues quería traer a colación el testimonio de nuestro hermano, que mire, esta noche nos acompaña acá nuestro hermano Humberto. Traer un papel acá, una hoja acá, y decir, este era mi problema, este era el tumor, ¿verdad? Y ahora, hermanos, aquí está la hoja donde fui al médico y dice que no tengo nada. Entonces, dice que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, o sea, ese fue como que el chip, como que algo, como que prendió en ella la esperanza. Y esa, hermanos, debe ser en nosotros igual una prioridad. Saber de que cuando a usted se le invita o se le dice, vamos a la casa de Dios esta noche, es viernes de milagros, usted tiene que estar pendiente, usted tiene que estar, no sé, activo, como esperando algo de parte de Dios. Amén. Esa debería ser, como le decía, nuestra convicción. Personalmente, igual, pues yo, un milagro, por decirle algo de lo que Dios ha hecho conmigo, di testimonio la otra vez cuando estábamos en la otra iglesia. Algo pues, para mí es grande, pues, no sé si en su cartera, como le decía, bueno, solamente la hermana Sandrita que dijo, sí, aquí está, yo tengo uno. Pero no sé si usted porta ahorita 2, 3, 4 o hasta 5 billetes de 100. Le digo eso porque ese fue el problema que yo pasé. Tenía que pagar un ticket de más de $500 y no los tenía. Yo estaba buscando opciones, dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Pagarlo por cuotas. Y si no, pues voy a ir a eso del ¿cómo le llaman eso? Trabajo comunitario. Y yo, bueno, lo que sea voy a hacer, pero no, yo no voy a pagar esos $500. Fíjese, ya le conté ese testimonio. Pero qué bonito es saber escuchar de parte de Dios. En ese momento, te voy a contar la historia así para el que no la sabe muy bien. Pues yo, después de un viernes de milagros acá, salimos para el valle con mi esposa. Íbamos después de pan y chocolate. Íbamos muy tranquilos en el carro. El carro, pues las placas se le vencían en septiembre. Y a mí el policía me para el 16 de diciembre para decirme de que las placas estaban vencidas. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Había tenido yo 3 meses, 3 bonitos meses para haberle hecho eso al carro. Y pues, no sé, me había pasado. Se me había olvidado que tenía que cambiarle las placas al carro. Me para el policía y me dice, ahí por el 101 y la Highland, me para el policía y me dice, me paró, me sacó del freeway y todo. Te paré porque estoy viendo que tus placas están vencidas, son de septiembre y estamos a 16 de diciembre, imagínese. Me dice, ¿tenés licencia? No, eso fue hace ya 2 años. Sí, a 2 años. ¿Tenés licencia? No, no tengo. Ahora sí. Gracias a Dios, ahora sí. Ahora sí que me pare un policía, cargo. Y miren, es entonces, pues igual le ponen las luces y uno le tiembla, todo el cuerpo tiembla. Y me dice, ¿tenés licencia? No. Entonces me dijo que me iba a dar 2 tickets, el de no licencia y el de no registración. Me dio la opción el policía, muy, muy tranquilo, era así como un coreano, creo, por ahí. Me dice, te voy a dar esa opción, el ticket de no registración, te voy a dar un periodo de 15 días para que puedas ir al DMV, arreglar ese problema y vas a una corte. Me dio la dirección y todo para que yo fuera, solamente llegué a la ventanilla y le dije, mire, aquí está ya mi registración. La vio el nombre y todo, y pues ya el ticket de ese quedó. Me dice el policía, va a quedar anulado, pero con el otro ticket tenés que ir a corte, me dijo. Entonces
Y por cierto me dejó la corte esta de la Hill y la Washington, ¿verdad? Bueno, algunos conocen, dan testimonios también de los, ya han estado ahí en esa corte. Me dejó ese que fuera de ese lugar, me puso fecha y toda la cosa. Hermanos, dije yo, bueno, muy pendiente yo, dije, bueno, ese ticket yo tengo que pagarlo, tengo que ir a esa corte, dije yo, como era como 19 o 17 por ahí, de febrero. Eso fue en diciembre que me pasó el ticket, me dejó hasta febrero. Y dije, bueno, tengo tiempo. Y que no se me olvide la fecha. Y todos los días miraba el papel, todos los días pendiente yo del papel del ticket. El día, exactamente la fecha esa, era un viernes, fíjese, que tenía que ir a corte. Ese día me levanto muy tranquilo en la casa, me baño, me alisto, salgo a agarrar el bus, directo a mi trabajo. A las 2:30 de la tarde me acordé que tenía corte. Hasta las 2:30 de la tarde dije yo, si hoy tenía la bendita corte, ¿y hoy qué hago aquí con esto? Bueno, dejé pasar el tiempo. Eso fue un viernes, imagínense, a esa hora. Llega lunes, martes, miércoles, jueves de la siguiente semana. El viernes de la siguiente semana agarré, hoy sí dije, hoy nada me detiene, tengo que llegar a esa corte. Otra vez en el bus y llegué hasta ese lugar ahí. Pero imagínense cómo podía ir en el bus. Bajé, creo que todos, no se quedó ninguno, pero ni el mismo San Pedro, no sé si hasta Judas quizás. Hice bajar del cielo encomendándome a todos los santos en el bus. Llego a la corte, hermanos, presento el papel a una persona, señora ahí que estaba encargada bueno, usted conoce ahí tantos casillas allí, y le doy el papel y me dice, donde lo vio me dice, uy, me dijo, si vos ya estás hasta preso podés quedar, porque ya esto está vencido. Entonces sí le dije, no, discúlpeme, se lo olvidé. Y me dice, pero ¿y cómo podés olvidar esto si es parte de tu récord acá? Entonces, ¿cómo? Entonces, ni modo, solo le queda agachar las orejas allá a uno. Y me dice, pero tenés una chance, te voy a dar una chance. Si querés, me dice, hoy mismo podés pasar a ver al juez. Y digo, bueno, si ya estoy aquí, si ya pedí mi día en el trabajo, entonces, pues sí, por eso estoy aquí. Dije, entonces, sí, le dije, está bien, voy a pasar ahora. Entro, hermanos, entramos a la audiencia ahí en la tercera planta ahí de esa corte. Entramos y luego empiezan a desfilar uno por uno las personas que con tantos cargos ahí, estaba peor, más lleno que esto acá, esa corte. Paso yo allí, me paro frente al juez y me dice, leyó mi nombre allí y me dice, ¿cómo te declaras? Ahí bien adiestradito lo mandan a uno. Guilty, le dije yo, me declaro culpable. Y ya vino y me dice, bueno, entonces tu ticket va a ser no dicen ellos ticket, sino tu deuda va a ser $100. Pero ya anteriormente, pues una persona a usted igual le dicen, si usted ya es infractor ya no de una vez, no que de 2 o 3 veces, eso se le va a duplicar o se le puede hacer hasta 3, 4 veces lo de ese ticket. No es nada más, $100, entonces ya no, esa cantidad se le hace 4 o hasta 5 veces. Entonces cuando me dice, porque yo vi que anteriormente, antes que mí, pasaron unas personas y era primera vez, no licencia, ¿y cómo te declaras culpable? $50, les decía el juez, $50, esa es tu deuda, $50. Y pasaban y todo. Cuando yo pasé me dijo $100. Entonces tenía que, porque no era primera vez, ya eran segundo ticket de no licencia. Y bueno, y todavía así con el papel ese que me dieron allí, de $100 de la multa, salgo, doy la vuelta acá y entro allá atrás, en la parte de atrás, donde igual ahí va toda la gente a ver cuál es el trato, o sea, cómo va a pagar y toda la cosa. Paso allá, entro, y igual están 2, 3 casillas allí, todas las personas pasando ahí con sus tickets, algunos arreglando ahí que no, mire, deme trabajo comunitario, no, que extiéndame esto a 2 meses más para poder pagarlo, que no sé qué. Y vengo y paso yo y dice un muchacho así en la mera esquina, otra casilla ahí, en la mera esquina me dice, Miguel Morán. Y le digo, sí, le dije, yo soy. Ya vengo y paso así, agarra mi hoja, la llevó así no sé qué, algo así, y me dice, toma, me dice, tus cargos fueron absueltos, no le debes un 5 a la corte. Imagínese.
Y dije yo, wow, sí, dije yo, tuvo efecto esa oración o ese clamor que yo hice a ese Dios. A ese mismo Dios que usted esta noche busca. Ese mismo Dios del cual usted pretende tomar algo o pretende tan siquiera acercarse un poquito o tocar, como dice ahí esa parte de la Biblia, el borde de su manto. Ese mismo Dios, hermanos, también está con nosotros y puede hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Si nosotros se lo permitimos, si nosotros tan solo somos atrevidos a dar ese paso delante de Dios o a mostrar esa determinación para obtener el milagro, la fe la tenemos, ¿o no? Fe tenemos, la mujer la tenía, la mujer estaba consciente de su enfermedad, consciente de sus problemas, pero había determinación. Dijo, yo que toco tan siquiera el borde de su, no necesito hablarle, no necesito llegar de frente a él y decirle cuál es mi enfermedad, yo solo necesito tocarle a él. Y eso fue lo que esta persona hizo y obtuvo grandes cosas de parte de Dios. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Cuando oyó hablar de Jesús, supo escuchar, ¿verdad? Luego el siguiente paso, ¿cuál fue? Vino por detrás entre la multitud. O sea, se acercó a él, vino a Jesús. Esta noche has venido con cargas, descansa en Jesucristo, hermano. Dice la Biblia, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Preciosa es alabanza también de Danilo Montero. Ven a mí, dice, y te haré descansar. Eso es lo que Jesucristo nos ofrece si nosotros nos acercamos a Él. Y qué bueno que usted tomó la decisión de acercarse esta noche a la casa de Dios. Qué bueno que usted no puso obstáculos. Algunos acá, me imagino, sabían o conocían de que no iba a estar el pastor, de que no iba, sí, pues no está la cabeza, por decirle así, de la iglesia, no se encuentra, pero aún así, qué bueno que usted dijo que voy a Jesucristo, yo voy a Él. Amén, hermanos. Dice la Biblia, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, qué bueno que nosotros decidimos acercarnos, sí, como le digo, hace falta la cabeza de la iglesia, pero no venimos a escuchar, a ver a nuestro pastor, venimos a ver qué es lo que Dios puede hacer por nosotros. Y le digo, eso es lo más importante. Nosotros venimos con cargas, venimos con estrés. Mire, pues yo últimamente igual hemos estado pasando una situación ahí, con eso de agarrar un empleo, un part-time allí. Mira, hermano, pues un estrés usted increíble de estar en ese. Algunos acá pues saben de todo eso, de ese bendito teléfono ahí haciendo eso, y luego que no sale, y luego que sí, y luego que hay que mandar otra aplicación. Y una cosa, hermanos, que increíble, que le digo, un estrés que no se imagina, pero qué bueno, porque dice que esa mujer vino a Jesucristo. Y otra cosa importante, como le decía, ¿qué pasa cuando usted busca a Jesús con determinación? Supo escuchar, se acercó a Él. Y el tercero, que fue lo más grandioso, ¿qué dice la Biblia ahí en el mismo versículo? Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué dice al final? Tocó su manto. Nosotros necesitamos algo de parte de Dios. Necesitamos que Dios, no sé, supla alguna necesidad. Necesitamos que Dios controle, no sé, algún problema que tengamos aquí en nuestro país de origen. No sé qué es lo que necesitamos, lo que cada uno de nosotros necesitamos, hermano. No tengo ni idea, pero lo importante es que usted esta noche pueda atreverse a tocar, como le decía anteriormente, tan solo el manto de Jesucristo. Porque dice la Biblia que cuando esta mujer hizo eso, el mismo Jesús dijo, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, imagínese, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, así era la fe, por decirle así era la manera con la cual esta persona se acercó, y así de esa manera usted y yo tenemos que estar en la iglesia. En nuestra vida tendremos momentos cruciales y quizás no existe otro momento, hermanos. Quizás no existe otro viernes en nuestras vidas. Es ahora cuando usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y confiar y depender completamente de Él para que Él haga en nuestras vidas
cosas como dijimos, la alabanza que cantamos al inicio, cosas grandes y maravillosas, a las cuales yo sé que usted y yo estamos atentos en esta noche delante de Dios. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Entonces vamos a orar. Padre y buen Dios, queremos esta noche suplicarte, Señor. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.